Mundos Paralelos, un espacio de reflexión y de reexistencia, periodismo filosófico y cosmovisión. Mundos Paralelos, conduce Giulio Soldani, todos los viernes a las 18 por AM 1140, Radio La Luna. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Estamos acá con Arturo Avellaneda. ¿Qué decís, Julio? Buenas tardes. Y hoy con un invitado que nos va a contar un relato por demás interesante y oportuno, ¿no? Sí, estamos con Juan Imperial desde Bahía Blanca. ¿Cómo está, Juan? Julio, Arturo, un abrazo grande. Bueno, hoy nos encontramos los tres para hablar de un hecho que pasó hace poco, que bueno, a mí me puso muy de mal humor, un poco triste también, que es el fallecimiento de Jorge Rulli, ¿no? Rulli, un emblemático, un militante social desde su primera juventud, que hoy recordamos junto a amigos y evocamos tantas anécdotas e historias de un luchador que fue ejemplo y que nos dejó un legado de lucha y de reflexión rural invencible. Bueno, Juan, vos que sos periodista también, ¿cómo podías introducir un poco esta figura de Jorge Rulli para nuestra audiencia? Mirá, primero a mí me gustaría decirles que fue más que un luchador social, porque se lo puede llegar incluso por estos tiempos, la figura del luchador social está ligada a otras figuras poco felices quizás de estos tiempos, y yo diría que Jorge Rulli es un luchador por la liberación nacional, que es todavía mucho más abarcativa, ¿no? Y yo les voy a responder cuando a mí me preguntan qué fue o quién es Jorge Rulli, porque murió físicamente nada más. Dejó un legado de pensamiento y de acción que difícilmente pueda ser olvidado por más que pasen muchos años. Yo les voy a responder como un maestro. Para los que abrazamos el periodismo, es un maestro para muchos de nosotros, pese a que tenemos nuestras diferencias, por lo menos yo las tengo personales, pero hablando estrictamente de lo periodístico, para mí Cherkis Diallo es un referente, ¿no? Y hace poco le preguntaron a Cherkis sobre Maradona, y creo que cabe la respuesta que Cherkis dio sobre Maradona es exactamente como anillo al dedo a esto que ustedes hoy me están preguntando por Jorge Rulli. Entonces yo, cuando ustedes me preguntan, Julio y Arturo, por Jorge Rulli, yo les preguntaría, ¿y Arturo, Julio, ustedes creen que hay un solo Jorge Rulli? Para mí hay 20 o 30. Miren, hay un Rulli que le tenía bronca a la foto de Perón en el living de su casa porque le sacaba a su papá. Su papá militaba mucho tiempo y le quitaba espacio. Bueno, y hay un Rulli que abraza a Perón después del bombardeo a la Plaza de Mayo de junio del 55. Hay un Rulli que trunca su adolescencia y su juventud para dedicarse a la liberación nacional. Hay un Rulli que toma un vivac del ejército. Hay un Rulli militante de los 50, hay un Rulli militante de los 60, hay un Rulli militante de los 70 y hay un Rulli militante a partir de los 80. Hay un Rulli que secuestra y hay un Rulli que milita con ternura. Hay un Rulli que lucha por la liberación nacional y hay un Rulli ecologista. Hay un Rulli irascible y hay un Rulli casi paternal. Hay un Rulli que se codea con la muerte y hay un Rulli que termina rodeado sus últimos días llenos de vida. Hay un Rulli capaz de enfrentarse a toda la policía de Europa y hay un Rulli doblegado por el cáncer. Todo eso en una sola persona, un genio. Y lo voy a cerrar igual que Cherkis cerró la definición de Maradona, y les voy a decir que por
por las dudas que me haya olvidado, Rulli es el pensador más grande que ha dado el peronismo después de Perón de los últimos 50 años. Y es conmovedor tu relato, y bueno, no puedo abstraerme del sentimiento, ¿no? Porque yo no solo lo conocí, sino que lo traté, y quizás te pudiera decir, Juan, que hasta me dejó un mensaje de despedida muy conmovedor. Yo agregaría un pequeño detalle. Rulli, según la mítica diría mejor, de la resistencia peronista, fue la primera arma que se tomó después del bombardeo. Ahí se juntaba una barrita de pibes en la esquina de Corrientes y Esmeralda. Yo lo recuerdo bien porque a mí esto me lo contó el Cabezón Alonso, el Petizo Espina, compañeros de aquella barra de Corrientes y Esmeralda, de un mítico personaje llamado Jorge Rulli, que cuando ponían un bustito de Evita ahí arriba de un kiosquito, y había piñas con los pibes antiperonistas del barrio, llegaron a esa esquina unos petiteros así del colegio, del liceo militar, a darles una paliza. Y así fue como Rulli, que era guapo y grandote, se tomó a piñas con un cadete y le quitó un arma de fuego. Y la mítica dice que esa primera arma de fuego fue la primera arma de fuego de la resistencia peronista. Probablemente. También hay un Rulli que recupera el centro de la ciudad a trompadas, y hay un Rulli que cuando te recibía en la casa era un padre, ¿no? Y hay un Rulli que también después pierde 2 familias por la militancia, y después en su última etapa de militancia forma una familia mucho más numerosa que las 2 anteriores. Hay un Rulli dramático que pierde una hija en forma tremenda y se reinventa. Bueno, hay muchos Rullis. Lo bueno de todos esos Rullis es que conforman una pieza única e irrepetible que nos deja un legado de enseñanza gigante, que incluso supera al peronismo, porque él tenía a Perón y al peronismo a flor de labio todo el tiempo, ¿no? Pero él nos hablaba de la liberación nacional, y en él todavía pervivía su abuelo anarquista, que se conoció con su abuela porque se escapaba de la policía, y la chica que ve a un muchacho escondido detrás de unos autos para que la policía no lo vea, lo chista y lo hace pasar a su casa hasta que la policía se vaya. Así se conocieron los abuelos de Rulli, ¿no? El abuelo anarquista de Rulli, italiano. Y hay un Rulli que tiene una anécdota fabulosa en Italia, que si tiene tiempo se la cuento, que va a Italia y va a su pueblo y le empiezan a mostrar a todos los militantes de aquella época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y le empiezan a mostrar, acá vive fulano y acá miren mengano, y de repente ven a un viejito que viene con un bastón todo encorvado hacia adelante, ¿viste? Esos hombres muy mayores que ya están, que su cintura los tiró para adelante, ¿no? Viven en la eterna reverencia, ¿no? En la eterna reverencia japonesa. Y un hombre muy mayor que no solamente tenía ese problema, sino que había que hablarle cerca del oído porque estaba casi sordo. Y entonces, bueno, ese hombre es fulano de tal, estuvo en la Segunda Guerra Mundial, luchó al lado de los partidarios de Mussolini, y entonces venga Jorge, que se lo presentamos. Entonces se acercan a este hombre, y este hombre que estaba llevando a pasear a Jorge por ese pueblo de Italia, se acerca a este viejito encorvado y le dice: él es Jorge Rulli, de la resistencia peronista, el creador de la juventud peronista de Argentina. Y este hombre, que estaba todo encorvado, suelta el bastón, se incorpora, pega un grito, porque al incorporarse en su cintura debe haber estallado en añicos, se cuadra y se queda firme con la mano haciendo la venia en la frente a Jorge Rulli. O sea, lo que generaba Rulli era impresionante, realmente. Muy conmovedor la anécdota, y realmente como, sí, muy bueno, sí, una cosa que mueve, ¿no, Arturo?
Tremendo, lleno de anécdotas de Rulli. Rulli toma en la época del apogeo de las organizaciones armadas, toma el quincho del campo escuela de agronomía y esparce toda clase de ferretería sobre la mesa para empezar a prepararse un asado con los muchachos, y carnearon el toro campeón como si se hubieran violado la vaca sagrada de la Argentina. Fue un hecho cultural no muy apreciado luego por la dictadura, puesto que le valió ese y otros relatos de su vida una larga estadía en la cárcel, muy dolorosa, ¿no? Pasó... Digamos que no fue tomado el campo, porque él era funcionario del gobierno, del tercer gobierno de Perón, y le habían dado ese cargo. Y es cierto lo que contás del toro campeón, que es una provocación tremenda, ¿no? O sea, se comieron al toro campeón. Es una cosa de tipos como Rulli, no podía salir de otra mente. Maravillosa, o sea, si quisiera Marta Minujín superar eso, no podría realmente. No puede, no está ni en la cabeza del más destacado director de cine italiano de los mejores tiempos, ¿no? Desde ya. Bueno, buenísimo. Me parece que ya entramos en el vivo de este bloque y vamos cerrándolo un poco como con esta memoria increíble, estas anécdotas. Y bueno, vamos a escuchar algo de música, volvemos enseguida.
Y volvimos a Mundos Paralelos, acá con Arturo Avellaneda y Juan Imperial. Estamos hablando y recordando la figura increíble de Jorge Rulli. Y pasando, Juan, si te parece, a otro capítulo de su actividad política, ya como dirigente maduro, la época del PB, ¿qué podés recordar? ¿Qué nos podés contar de esa época tan tensa dentro de Argentina entre extremos de derecha y de izquierda? Que Jorge tuvo siempre la misma militancia, y que por tener la misma militancia sufrió las persecuciones de todos los sectores que en aquellos momentos, porque el peronismo pasó a ser, por eso él repetía algo que a mí me quedó para siempre, ¿no? El error de interpretación de John William Cook, cuando Cook dijo que el peronismo era el hecho maldito del país burgués. Y realmente el peronismo no fue el hecho maldito del país burgués, porque el peronismo lo travistieron y lo autopercibieron de mil formas, ¿no? Hay un peronismo menemista que se abraza con Isaac Rojas, y hay un peronismo progresista que abandona la lucha por los trabajadores para empezar la lucha de sexos, ¿no? Entonces, el hecho maldito del país burgués fue Perón. Pero el peronismo se lo disputaron por derecha, por izquierda, por centro derecha y por centro izquierda un montón de facciones que eran en realidad grupos de entrismo de todas las tendencias posibles, ¿no? Y Jorge siempre tuvo la misma militancia, la militancia por la liberación nacional. Él fue un resistente peronista de la resistencia peronista, desde que empezó a los 15 años tirándole piedras a los coches que pasaban con banderas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Rusia, la caída de Perón, hasta la semana anterior que la morfina lo dejó pensar libremente, ¿no? O sea, la militancia fue siempre lo mismo, fue la militancia por la liberación nacional. Él no perteneció a peronismo de base, él lo que armó en su momento fue las Fuerzas Armadas Peronistas, y después no perteneció a ninguna otra agrupación, más allá de la Juventud Peronista, de que él es de la mesa inaugural, y siempre tuvo la misma militancia, y tuvo un enfrentamiento abierto con los montoneros, ¿no? Al punto que una vez en La Matanza le llegó a decir que casi que ahí tuvo la sentencia de muerte asegurada, cuando les dijo que en La Matanza hoy estaban disputando el territorio con gente que hace poco venía a esas zonas a buscar sirvientas para las casas de Barrio Norte y Belgrano, ¿no? O sea, la lucha, él planteó muy bien, nos explicó muy bien la lucha de clases que fue los años 70, ¿no? De cómo grupos engreídos, pequeños burgueses, clase medieros, los representantes, los más rancios sectores medios, se disfrazaron de peronistas y de revolucionarios y se enfrentaron con los muchachos que sí luchaban desde la matanza, con la consigna bien clara de la liberación nacional, ¿no? Y después, por supuesto, tuvo enfrentamientos desde adentro del pejotismo con personajes como Otaladano, o con personajes como los de Brito Lima o el Gallego Álvarez. Bueno, siempre estuvo distante de todos los que se apartó de la idea inicial de la resistencia peronista y de un peronismo que luchaba por la liberación nacional. La frase que describe perfectamente a Jorge Rulli y su militancia fue que fue un militante por la liberación nacional, porque incluso posterior a la intrusión ya definitiva del peronismo, lleno de caras extrañas, diría Lepera en su letra, él siguió militando por la liberación nacional y por la Carta Ambiental de Perón del 72, y por el legado de Kusch. Él siguió siempre la misma línea de militancia, más allá de los sellos de goma, los que lo hayan querido involucrar. Un personaje que además tenía un fluido trato, en la medida de lo posible, claro,
con el Perón exiliado, que enviaba aquellos cassettes que se distribuían manualmente y en secreto a la Argentina con sus mensajes, invitando a la muchachada a retornar a la lucha política de una manera incondicional. Y realmente había que ser muy valiente para tomar esa posta y seguir adelante con lo que era un movimiento nacional y popular conculcado. Rulli era de los que habían recibido ese mandato en persona. Tal es así que el mismo Perón los conocía por nombre, uno por uno, y los recibió en más de una oportunidad siendo presidente. También les pidió demasiado, quizás, de lo que hubiera correspondido, y Rulli lo dio todo. Eso realmente, a mí personalmente, no me queda ninguna duda. Sí, hay una anécdota muy linda. Bueno, hay dos, una rápida, que es cuando Rulli prácticamente se infiltra con nombre falso en Madrid, no porque quiso infiltrarse en la quinta, sino porque andaba con nombre falso porque era buscado. Y entonces termina una reunión de Perón con chicos libaneses, a los que estaba hablando de teología, y se queda último rezagado para poder decirle quién era Perón, y cuando lo va a despedir, Perón le está poniendo el abrigo y le dice: vea, general, yo no soy quien soy, yo no soy Cohen, soy Rulli. Y Perón se sorprende y dice: ¿Rulli quién? El que mató al policía. Bueno, ya sabía, Perón ya sabía quién era Rulli, Perón sabía todo. Y después ahí está la anécdota hermosa, que cuando se provoca la primera gran ruptura dentro del peronismo post-55, que es la lucha que se dio entre los que apoyaban a Cook con el pacto con Frondizi y los que no, que fueron realmente muchos los que no. Incluso encabezó esa lucha contra el pacto con Frondizi César Marcos y Raúl Lagomarsino desde la cárcel, desde el periódico Trinchera, y Rulli estaban ahí en Corrientes Esmeralda. Hacía unos minutos se habían trenzado a golpe de puño con militantes de Tacuara que estaban a favor del pacto con Frondizi, y llega un correo de Perón y les trae una carta, y entonces en esa carta Perón les decía que era real, que él por cierta conveniencia había hecho un pacto con Frondizi, pero que ellos estaban absolutamente liberados de desobedecer la orden de él, porque para él la juventud peronista era como la Guardia Imperial para Napoleón. Maravilloso, ¿no? O sea, eso pasó en Corrientes y Esmeralda. Claro, muy bueno. Sí, son cosas que marcan, ¿no? Claramente cuál es el nivel de coherencia también, ¿no? Política de ciertos sectores, y de que Jorge Rulli realmente lo pudo llevar en adelante, como decía Arturo, dándolo todo, ¿no? Sin duda. Entregó todo, o sea, agonizó en el Conintes, sufrió torturas descomunales durante el proceso, estuvo preso en Europa por su militancia ecológica, fue perseguido por el kirchnerismo aquí en Argentina en los últimos años, lo echaron de Radio Nacional en pleno gobierno kirchnerista por denunciar el modelo de agronegocios, sufrió todas las persecuciones, todas, por tener un solo objetivo: la lucha por la liberación nacional. Para mí es vital recordarlo a Jorge Rulli por sobre todos los sellos de goma y todo, porque él también se formó en China y en Cuba como combatiente en la lucha revolucionaria. Por sobre todo, Jorge Rulli fue un militante por la liberación nacional. El famoso patria sí, colonia no, que hoy esgrimen algunos sellos de goma de izquierda, nació en el pre-43, en las luchas de los grupos nacionalistas, incluso la vieja y querida Alianza Libertadora Nacionalista de Queraltó, que en las calles enarbolaban la lucha por patria sí, colonia no. Bueno, esa patria sí, colonia no y la lucha por la liberación nacional es la única bandera en la que hay que familiarizar la figura de Jorge Rulli, no hay otra.
Muy bien. Bueno, sobre esta reflexión, podríamos ver un segundo. Vos nombraste antes justamente la conexión con el pensamiento de Rodolfo Kusch, ¿no? Y bueno, ¿cómo se relacionan estos dos personajes a nivel teórico y cómo entra este pensamiento en esa, digamos, postura política de Rulli? Bueno, se conocen, creo que, si no me equivoco, alguno que después me corrija si escucho el programa y estoy diciendo alguna cosa fuera no tan en foco, él se conoce con Kusch, con Rodolfo Kusch, y le llegan unas lecturas, si no me equivoco, en su presidio en Uruguay, y después se conocen con Rodolfo Kusch, y como Kusch vivía en Salta, por eso cuando él se va del gobierno de Isabel, se va a vivir a Salta con la que fue su segunda esposa, con Pelusa y las hijas. Allí montan incluso un restaurante, bueno, hacemos un paréntesis, el militar que lo termina secuestrando y deteniendo en Salta comía en el restaurante de Jorge Rulli y era atendido por Jorge Rulli, cosas que han pasado, y se va a vivir a Salta para estar cerca de Rodolfo Kusch. Y bueno, realmente para Kusch, para Jorge fue un maestro, ¿no? Él fue un continuador real del pensamiento de Kusch, porque viste, después cuando las figuras mueren, las vinculan quizás a pensamientos que no han tenido. Por ejemplo, hace poco vi y salimos a responder a algunos compañeros en Facebook, que no voy a decir quién sube un documento porque sería medio vigilantearlo y no es mi idea, pero subieron un documento en donde se indican a Jorge Rulli como marxista-leninista, cosa que es mentira, porque claro, si hay alguien que combatió el marxismo-leninismo fue Jorge Rulli, ¿no? Y después había otros que otro escrito también que decía cuando se alejó del kirchnerismo, cosa que jamás Rulli fue kirchnerista, jamás. Claro. Tuvo un enfrentamiento abierto con el kirchnerismo y con el progresismo. Pero bueno, cuando se mueren ciertas figuras, después las terminan ubicando ideológicamente por ahí en espacios que nunca compartieron, y bueno, y ahí empiezan las tergiversaciones, ¿no? Pero el Kusch, el hombre que mejor representó a Kusch, a Iván Illich, que más interpretó y llevó adelante el pensamiento de un hombre como Franz Fanon, fue Jorge Rulli. Claro. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos cerrando este bloque, escuchamos un poco de música juntos y volvemos al toque. Ser libre, estás edificando libertad. Con esa tu costumbre de colores y tu conocimiento sensorial, sabes que somos muchos en la tierra los que vivimos música y amor, más allá de países y fronteras, en una compartida dimensión. Sabes que nacen hijos de la fuente, sabes que crecerán y cantarán, pero que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo
que sea el sol, que sea el sol. Si es en el campo, mejor que sea el sol, que sea el sol. Si es en el campo, mejor que sea el sol, que sea el sol. Si es en el campo, campo, campo. De nuevo hoy seguimos hablando de Jorge Rulli, una figura increíble del panorama nacional, cultural y político también de este país, de la Argentina. Estamos con Juan Imperial, periodista de Bahía Blanca, y acá como siempre con Arturo Avellaneda. Bueno, hablamos un poco de la historia, ¿no? De las ideas, de las acciones también de Rulli en lo que, como Juan nos decía antes, en algunas de sus tantas vidas, ¿sí? Vamos a llegar ahora a un punto un poco más cercano en el tiempo, que es toda la reflexión sobre la ruralidad y, bueno, lo que está aconteciendo en este país ya desde varias décadas y cómo se están desarrollando ciertas prácticas bastante nefastas de utilización del campo, ¿no? Del medio rural. Nosotros, Arturo, hablamos varias veces también de los daños que son producidos por los agrotóxicos, los agroquímicos, los monocultivos, la minería, el fracking, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a entrar un poco más en el video de esa reflexión rural, ¿no? Rulli encaró una lucha de una manera sorprendente a su trayectoria, porque nadie esperaba que un hombre mayor con todo derecho a tener una vida tranquila, porque había tenido realmente una vida ejemplar de lucha, fuera el caso de que se pusiera a luchar de nuevo con una meta noble, por una causa justa, con la vehemencia que lo hizo, empezando por su columna semanal en el Diario Nacional y Popular, donde comenzó a caracterizar un nuevo modelo transgénico de agronegocios completamente contrario a la cultura de nuestra ruralidad. Nos sorprendió a todos, salió con los tapones de punta y vimos entonces la virulenta militancia de un ecologista que no conocíamos. Jorge Rulli nos puso de repente frente a una tamaña injusticia. Juan, nosotros queríamos preguntarte por esa etapa del GRR y tu recuerdo sobre aquella tarea de Jorge Rulli en esa organización. Y mira, el GRR es la meca de la lucha campesina en la Argentina, de la lucha rural en Argentina, ¿no? Jorge estaba trabajando cercano en su momento a Felipe Solá cuando nace el modelo de agronegocio, que hacemos un contexto histórico. El modelo de agronegocio lo trae Mario Hirsch, que era el nieto del Hirsch que fundó Bunge-Ibor en la Argentina, un hombre de nacionalidad belga y de religión judía que llegó a finales del siglo XIX aquí en Argentina y fundó Bunge-Ibor. El nieto de ese Mario Hirsch, también llamado Mario Hirsch, es el que trae la soja transgénica a la Argentina en el año 92, si yo no estoy recordando mal el año. Y ahí Jorge ve nacer el modelo de agronegocio y del minuto cero se opuso a este modelo porque lo vio enseguida. Y ahí se juntaron con un montón de notables, entre los que se recuerda, por ejemplo, Adolfo Boy, que describió puntualmente cómo era el tema de la soja cuando dejó la frase célebre: la soja es el sistema, ¿no? El sistema de la soja, describía Adolfo Boy. Bueno, Jorge se puso a la cabeza y al frente de una lucha contra el modelo de agronegocio. Él siempre pregonó
la vuelta a la agricultura, porque ahora están todos los términos muy lindos que nos han inventado en los últimos tiempos, agroecología, agricultura ecológica, ¿no? Acá siempre lo hablábamos con Jorge y lo he charlado al aire de varios programas y fuera de micrófono en la casa. Es decir, el dilema argentino es agricultura, que es lo que se hizo siempre. No, a nuestros abuelos, si tuviésemos la oportunidad de verlos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los que vivieron en el campo, los que trabajaron en la tierra, abuelo, haces agroecología y te hubiesen corrido a palazo, ¿no? Hacían agricultura, trabajaban la tierra. Claro, es una cosa muy interesante, perdón que te interrumpa, que recuerdo siempre esa cosa que dijo una vez que yo lo encontré, que me llamó para hablar de otro tema, del fracking en Neuquén, pero bueno, recuerdo cuando dijo, siempre hablan de agricultura familiar, y dice, pero ¿cuándo la agricultura no fue familiar en la historia de la humanidad? Exactamente. Entonces, él se puso al frente de la lucha contra el modelo. Por supuesto que emprendió el paren de fumigar porque ya era un crimen, son los vuelos de la muerte de la democracia, ¿no? Las fumigaciones a cielo abierto, y él se puso al frente del paren de fumigar como primera medida para mitigar un poco los daños que el modelo de agronegocio implicaban, pero él no estuvo al frente de la lucha contra las fumigaciones, estuvo al frente de la lucha contra el modelo, y eso le significó, por ejemplo, que lo echaran. Él tenía su programa Horizonte Sur en Radio Nacional, y en pleno gobierno kirchnerista, la emisora, que estaba dirigida por una ex PRTer como María Seoane, lo termina echando, porque él denunció al modelo de agronegocio que se llevó puesta a la población rural, expulsó familia campesina, y hoy toda esa gente expulsada por el modelo son los que están hacinados en ciudades y en conurbanos, víctimas de un hacinamiento brutal, víctimas del narco, víctimas de la pobreza, víctimas de la indigencia, víctimas de la delincuencia. Bueno, toda esa gente amontonada en los conurbanos y ciudades es la que padece hoy, bueno, la falta de... En verano no tienen luz, en invierno no tienen gas. Bueno, es parte de una política de hacinamiento y despoblación. El modelo de agronegocio al cual Jorge Rulli se puso a la cabeza para luchar contra él, terminó dando como resultado, ¿no? Claro, y también de un modelo de desautoabastecimiento, ¿no? Que en realidad es la economía virtuosa también de la familia del campo, el poder poder conseguir lo básico directamente desde su entorno, ¿no? Mira, el modelo es un modelo que le cierra por todos lados a los grupos económicos, porque si vos te pones a pensar, los vuelos de la muerte, que son de la democracia, que son las fumigaciones en los pueblos rurales, eso implicó casos de todo tipo de enfermedades. El negocio que hicieron los laboratorios y la industria de la medicina con toda esa gente enferma es monumental. Pero aparte, si vos prestás atención y vas al almacén o al supermercado y compras un paquete con bizcochos, de los de la famosa marca, ¿viste? Del hombre mayor, don fulano, bueno, cuando lo das vuelta, o helado, comprate un helado o un chocolate, de esos que vienen incluso importados, dalo vuelta y cuando le lees de qué está compuesto, vas a ver que te dice, puede contener derivados de la soja, puede tiene lecitina de soja, aceite vegetal. Todo eso es la soja transgénica, rociada con toneladas de venenos, 2,4-D, agente naranja, glifosato, glufosinato de amonio, toda esa soja transgénica que está rociada con todo eso, que vos lo ves a los tipos que o la tiran desde arriba de un avión, o el que fumiga sobre el suelo está vestido como si fuese un astronauta, porque si entra en contacto con eso muere, o se enferma gravemente hasta morir. Bueno, todo eso que se trata con tanto cuidado porque si no se enfermarían, bueno, eso te lo ponen en la comida. Y por eso, hipotiroidismo, diabetes, cáncer, Alzheimer y todas las enfermedades que hasta hace unos años eran casi 1 en 1.000.000, hoy no hay familia que no tenga un caso como de las enfermedades que yo te estoy describiendo. Y eso todas son enfermedades del modelo. Claro, y sin hablar de la persona que están directamente expuesta, ¿no? El otro día con Arturo estuvimos en la presentación de un documental
precioso de nuestras amigas de Entrelazando en la Vía Yala, en que directamente vimos como gente de La Matanza, 35 kilómetros de la capital, también están fumigados. O sea, como que es una práctica que ya se está expandiendo en todo lugar, digamos, cultivable, ¿no? Y eso ya es una parte, digamos, en la otra cara, ¿no? La cara, digamos, del impacto directo del envenenamiento directo sobre la gente, el aire, el agua y la tierra, ¿no? Bueno, Juan. Han contaminado todo, hasta la comida que nos sirven, nos ponen en la mesa. Los comedores, pues esto también lo denunció Jorge con el GRR cuando fueron incluso al mismísimo Mario, se me escapa el nombre del íntimo amigo del Papa Francisco, que fue a decirles que en los comedores del conurbano se estaba repartiendo comida a base de soja y a los niños les crecían mamas. Claro, sí, fitoestrógenos a full. Bueno, y sí, ese es el sistema. Acá en la mano tengo un libro, Pueblos Fumigados, los efectos de los plaguicidas en la región esojera, ¿no? De Jorge Eduardo Rulli. Eso fue otro hito, ¿no? Este libro, la publicación de este libro. Sin duda, sí, después hicieron, creo que se llama, no estoy recordando bien por ahí el título de la película de Pino, Viaje a los Pueblos Fumigados, tremendo documental en el que también participa Jorge. Realmente lo que se ha hecho, el material de consulta permanente que dejaron fue enorme. Y su lucha contra tipos como Groboko Patel, Elstein, Mindlin, Sigman, Wertheim, que son los popes del modelo en la Argentina, fue heroica y extraordinaria, ¿no? Extraordinaria. Bueno, una última pregunta. Entonces, ¿cuál era el objetivo, digamos, final o general de GRR, Juan? Volver a la tierra. Yo lo resumiría en eso, y la lucha contra los grupos económicos que impulsaban el modelo criminal que llevó a la Argentina al hacinamiento, a tener cientos de miles de enfermos de cáncer, cientos de miles de muertes repentinas, cientos de miles de enfermedades de todo tipo. De malformaciones infantiles, Juan, por ejemplo, abortos espontáneos, leucemias. Exacto. Jorge tuvo un problema cardíaco en los años 2000 y lo tuvo después de viajar a Entre Ríos y toparse con guarderías de niños monstruos o deformes nacidos del modelo de agronegocio. Gracias a Pablo Piovano tenemos el registro también visual, ¿no? Gracias al trabajo de Pablo Piovano. Tremendo trabajo, recuerdo haber visitado esos sanatorios y todavía los recuerdo con mucho dolor, como si fuera una pesadilla ese viaje, ¿sí? Pero lamentablemente no es una pesadilla, porque de la pesadilla te despertás. Es la realidad argentina que el GRR empezó a denunciar en los años 90, en la génesis de toda esta barbarie, que esto además, por otra parte, no le corresponde a ninguno de estos frentes ficticios y fantasmagóricos que hoy se disputan la conducción política de la Argentina. Esto le pertenece a todos. Esto es un modelo que se inició en los 90 con el menemismo y que llevaron adelante sin solución de continuidad, y es más, profundizándolo cada vez más todos los gobiernos subsiguientes, como el modelo de la deuda eterna, que lo empezó el proceso de reorganización nacional, y todos los gobiernos, sin excepción de ninguno, incrementaron el monto de la deuda externa desde el proceso para acá, todos. Por más que existan algunos relatos de desendeudamiento, mentira, todos los procesos políticos, si se le puede llamar así a estas farsas, han incrementado el modelo de la deuda. Y es más, dejaron siempre viva la ley que le rompe el espinazo financiero al país, que es la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz. La dejaron incólume desde que aquel ministro de Economía la implementó hasta hoy. Todos los gobiernos la mantuvieron viva. Te bajaron algún cuadrito, pero dejaron viva la ley que destruye financieramente y por ende todos los problemas económicos que sabemos que hemos atravesado del 76 para acá. Esa ley
que le rompe el espinazo, que es la metástasis del cáncer financiero de la Argentina, ningún gobierno la tocó. Esto es un modelo, chicos, y es un modelo que llevaron adelante todos, porque la Argentina implementa el modelo de agronegocio en los 90 y en los 3 gobiernos kirchneristas, en el último, el segundo gobierno de Cristina, se llegó a la infame cantidad de 40 millones de hectáreas ojizadas en el país. Y después tuvimos un presidente que quería aprobar el glifosato por decreto y las fumigaciones por decreto, que fue Mauricio Macri. Y después, todos esos hombres que son los dueños de la soja en la Argentina, que te los vuelvo a nombrar, Elstein, Mindling, Groboco Patel, Wertheim, Sigman, son los mismos que financian las campañas electorales de todos los candidatos políticos en todas las elecciones y que están después en el Colón, en la gala de Asunción, de todos los presidentes argentinos. Claro, y también importante para mí, ¿no?, subrayar el tema de que también el sistema de la deuda está totalmente vinculado con el sistema del agronegocio, ¿no? Absolutamente, es la madre de todos los problemas, porque vos cuando le debes plata a un tipo, no le podés decir, no, mire, no se me lleve el televisor, no me embargue el televisor porque no tengo para ver el fútbol el fin de semana. Y el tipo dice, no, vos me debes plata, yo me llevo lo que quiero, me llevo a tu mujer y a tus hijos si querés. Claro. Y eso es lo que han hecho con la Argentina. Se subsumieron a los poderes de la usura internacional, esto empezó con el proceso, todos lo continuaron y hoy, mañana necesitan volarte la cordillera de los Andes porque tienen que dejar planicie para buscar no sé qué metal precioso y lo hacen y no hay forma de, primero no hay forma de oponerse porque le debes dinero y además no tienen forma de oponerse porque todos los que gobiernan, desde los municipios, desde el municipio más miserable hasta la presidencia de la Nación Argentina, son todos gerentes e interventores del poder de los grandes grupos económicos. Ninguno representa los intereses nacionales, ninguno viene a defender a nuestro país de las garras de ningún usurero mundial. Todos responden a ellos, son todos gerentes y empleados del poder del negocio, del poder de las corporaciones. Bueno, Juan, la verdad que el análisis es impecable. Nosotros te agradecemos por tu tiempo y también gracias por ayudarnos a recordar y a mantener vivo para adelante la figura y el pensamiento, sobre todo de Rulli. Y una sugerencia de alguien que tuvo la dicha de tener su amistad, su cariño, su llamado para preguntarme qué me parecía tal y cual cosa. No lo pongan en ninguna tendencia, Jorge, vayan y léanlo. Después saquen conclusiones propias, pero no fue ni marxista, ni leninista, ni guerrillero, fue Rulli. Y léanlo, dejó un legado impactante de libros y de filmaciones, vean sus videos en YouTube. No lo quieran poner en ningún lado, léanlo. Y yo quiero agradecerles a ustedes que me hayan convocado para recordar al viejo maestro y a mis compañeros que cuando en el grupo WhatsApp que todavía tenemos surgió la idea de hacer este programa, ninguno se opuso que yo sea quien lo recuerde al viejo maestro, lo cual para mí es como, viste, los militares que le ponen una condecoración. Bueno, eso para mí es exactamente lo mismo a esta altura. Querido Juan, te envío un abrazo y bueno, y quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Y viva Rulli. Un abrazo, muchachos. Gracias. Bueno, Mundos Paralelos desde Radio La Luna, El Palomar y también Hispanoamérica Radio y Radio FM La Boca, Capital Federal, Córdoba y Rosario. Hasta luego.